Buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Hoy políticamente está reunido, hay un pleno ordinario en el Cabildo de Lanzarote. Realmente no es que tenga mucho asunto de relevancia, pero sí se ha originado cierta controversia, sobre todo por las preguntas de la oposición y de las mociones presentadas por la oposición al grupo de gobierno. Luego hablaremos de algunas de ellas. Don Pedro Martín, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, digo, después, porque no lo he visto, después de la magnífica Semana Santa. Que no vine ayer. De la magnífica Semana Santa que usted se pegó, don Pedro. Muchas gracias. Vamos a saludar también a Valentín Ollanero. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. Valentín, ¿ha estado escuchando algo del Pleno? Alguna cosita estaba oyendo. Bueno, la verdad es que ha sido bastante largo, ¿no? Bastante largo, porque empezó a las 9, ¿no? Sí, de momento continúa. Para no tener contenido que me decían que no había nada, pues al final se ha rellenado. La fiscalización de la oposición, hay muchas preguntas, etcétera, y aprovechan, bueno, pues ha habido un par de debates. Hombre, es que la fiscalización tiene que fiscalizar porque si no se aburre, llevan 3 meses ahí sentados en la oposición sin dar golpe, porque es que la oposición... 3 meses, vamos 8 meses de mandato ya. Sí. Vamos 8 meses. El tiempo vuela, pero vamos 8 meses de mandato. No, pero me refiero no que sin dar golpe, sino que los pobres no pueden hacer nada porque lo que les gustaría a ellos es trabajar, pero como no lo dejan porque están en la oposición. Buenas tardes, don Guillermo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, don Jorge? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? Por cierto, la Unión Deportiva Las Palmas el otro día con el Barcelona, lo digo porque usted sabe mucho de fútbol. No estuvo mal. No estuvo mal, pero estuvo peor el Barcelona. Es que el Barça... Porque con 10. Y un Barcelona, que no a un equipo tan endeble, tan débil como es Las Palmas. Pues Las Palmas jugó mejor con 10 que con 11. Puede ser representativo un poco. Sí, porque jugó a defender, que es lo que yo le vengo diciendo al señor Pimienta. Yo sé poco de fútbol, pero sé cómo hay que por lo menos perder por lo menos posible. Lo mejor es que Jorge te pregunta cómo entendió en la materia. No, y después lo que digo ahora acaba de decir, que él se lo está diciendo al señor Pimienta. ¿Tú conoces al señor Pimienta? No, lo digo públicamente. El señor Pimienta quiere jugar con un equipo de segunda B como si fuera el Barcelona. Bueno, pues y a veces lo logra, increíblemente. Pues tú fíjate lo mal que está el Barça. Pero contra el Barcelona es muy difícil. Pues fíjate que mal está el Barça, que con todos sus alicientes ganó de milagro en casa. Por eso digo. Que esos sus años buenos hubiese sido un 6-0. Por eso digo. ¿Y por qué no entró la de Moleiro? Porque si no... No, encima le empata. Es verdad que el Barcelona en solo 8 minutos solo tuvo 3 oportunidades de gol que solo falla el Barcelona, ¿no? O Joan Cancelo, no, ¿cómo se llama el otro portugués? Félix. Era más difícil fallar el gol, que era más difícil no meterlo, pero es que son gente muy complicada, que le gusta complicar las cosas. Joan lo catalanizó en un segundo. Sí, Joan no, Joao, pero bueno. Joao Cancelo no, Félix. Bueno, don Pedro, ¿sabes que hay rata en Arrecife? Por lo visto. Pero bueno, antes había... ¿De 4 patas? ¿De 4 patas? No, en Arrecife, por lo visto, y según dijo la oposición en su momento, habían de 2 y de 4. Ahora, por lo visto, el estropicio que pasó en Arrecife con el cableado lo ha producido una rata de 4 patas. Como decía, algunas que hay tantas ratas que hasta se comen los cables, ¿no? En este caso producen hasta chispa, ¿no? Es una cosa simpática, si no fuera porque realmente es lamentable que todavía... Yo que el otro día es que pasé hacía tiempo, ¿no? Por la zona de donde tiene la sede del PSOE, no sé si la sigue teniendo, en Paz Peraza la sigue teniendo. Roy, ¿no? Ah, no, en Paz Peraza, la zona de Paz Peraza, en la calle Pérez Galdós. Cerca del charco. Dios, mi madre. Mira. Ahí vemos la ratita. Pero bueno, la noticia es que está creando chispa, ¿no, Pedro? El que está creando hoy está sembrado con las gracias. La noticia es que las ratas han producido un corte, evidentemente pues se han comido un cable o han roído un cable y se ha producido un apagón, ¿no? En la zona de Arrecife, en la calle Mosta, creo. Sí, ahí estamos viendo que es la calle Mosta. Bueno, pues tampoco es nada... O sea, en Altavista. Las ratas, por cierto, son peligrosas. Por ejemplo, en los aviones hay que tener mucho cuidado porque se pueden comer los... Y muy infecciosas sobre todo. Sí, también. Y después dan mucho asco. Bueno, el caso Koldo, Valentín, recupera actualidad, al menos en Canarias, también toda España, por 2 cosas. Primero porque ayer se creó la Comisión de Investigación del Senado, que está controlada por el Partido Popular, vamos a decir. Y hoy, si no me equivoco, se va a crear, si no se ha creado ya, la Comisión del Congreso, que ya el PSOE dice, oiga, sí, vamos a investigar, pero no el caso Koldo, vamos a investigar todos los casos que podamos ver de posibles irregularidades que se hayan cometido y que tengan responsabilidades políticas. Sobre todo la señora Ayuso, que oiga, que esa señora, pues todo lo que hace lo hace mal. Y para el PSOE, claro. Para Madrid, la Comunidad de Madrid, no lo parece que le votan con mayoría absoluta. Pero el tema es novedad porque hizo una entrevista a Koldo al Mundo, ¿no?
Sí, bueno, y lo que viene a decir, por lo que nos interesa sobre todo aquí en Canarias, es que él habló directamente con Ángel Víctor Torres, con el expresidente del Gobierno de Canarias, para ofrecerle la posibilidad de que Soluciones de Gestión fuese la empresa que trajese las mascarillas y firmase con él el contrato de... Es una entrevista en exclusiva, ¿no? Que realizó El Mundo, ¿no? Sí, bueno, yo he visto solo en El Mundo. Sí, Canarias sí. 7 hace alusión a esa Sí, pero entrevista. eso es un Es una resumen, entrevista en el claro, es un Mundo. resumen Europa que hace Press. de Europa Press. Exacto, de Europa Press, efectivamente. Y bueno, y lo que dice eso, que Koldo, hay que ponerlo todo un poco en veremos. ¿Por qué? Porque a mí me recuerda un poco también a lo del Tito Berni y también el mediador, que por un intento de quitarse responsabilidades él directamente, pues bueno, empezó a poner el ventilador, ¿no? Entonces, claro, lo que yo no creo... Pero él realmente, si tiene oportunidad, yo al menos la di, no tratando de poner tanto el ventilador como de advertir al Partido Socialista que sabe muchas cosas. Es lo que está diciendo, porque defiende a Ábalos, defiende y dice que es un gran político, un gran español sobre todo, y también un hombre que el PSOE ha castigado injustamente con el tema. Y le pide excusa o disculpa si ha podido cometer algún acto que le haya perjudicado personalmente a la carrera, claro, que evidentemente le ha perjudicado. Lo que hace primero Jorge es intentar defenderse él. Es decir, que claro, lo primero. Él dice que no ha cobrado comisión ninguna, ni nada. Ni que va a ir a la cárcel por este tema. Y sabemos un poco cómo ha sido todo esto, ¿no? O sea, de hecho le embargaron pisos, coches de alta gama, y sabemos que su patrimonio... Habrá que esperar de todas maneras a la justicia, porque la justicia a veces también comete errores, pero bueno, parecen los indicios que alguien se ha beneficiado de manera irregular, porque comisiones cobraban todo el mundo, legales, hay claro. comisiones legales. Aunque sean a veces amorales. Hombre, de todas maneras, si este señor hubiera cobrado comisiones, a todas luces hubiera sido ilegal, por mucho que la declarara, porque era un cargo público en este y caso se valía está del claro. cargo. Evidentemente, lo que es un Él no podía ser de intermediario. Él no podía ser de intermediario. Y, hombre, evidentemente parece que está más que justificado, es un presunto comisionista irregular del tema del no solo de mascarillas, sino material sanitario que se vendió en pandemia aprovechando la situación. Y dice que los contactos que tenía en 4 comunidades, que es verdad que 2 picaron, hombre, y están fastidiadísimas. Digo, Armengol, claro, y sí. Que la Víctor, noticia, Guillermo, es que tanto Armengol como los dos, Armengol, Víctor, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, una persona de entera confianza presidenta de Baleares. y del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, y también el líder del PSOE en Canarias, en este caso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, van a tener que sentarse en la comisión de investigación de al menos el Senado. No sabemos si lo van a llamar, me imagino que no, en la del Congreso. No obstante, hoy leíamos la creación de las comisiones. Y al final, partiendo de la base de que, como casi cualquier ciudadano, quiero conocer la verdad, quiero saber qué ha ocurrido realmente. Y yo creo que está bien escuchar estos testimonios, pero ya se está enfangando todo a un punto que no me gusta. Que cuando estás viendo... Ya no enredan tanto. Efectivamente, dice el PSOE, ok, perfecto, pues yo voy a llamar a testificar a Ayuso. Pues, al final se está generando un caldo cultivo engorroso que nadie va a entender nada, porque ahora la comisión del Congreso evidentemente defenderá los intereses de la izquierda, porque tanto los que tienen, no se conoce todavía, pero van a pedir que vaya Ayuso, pero no van a pedir que vaya, en el caso Koldo, por ejemplo, están planteando también al propio Feijóo. Y por la parte del Senado, pues bueno, se ha convertido al final en una batalla política que cuando escucho a los políticos que no, a nosotros lo que nos interesa es esclarecer y conocer la verdad, qué ha ocurrido, quién es quién en este puzzle. Realmente con estas actuaciones a mí me demuestran que no es tanto la verdad, sino es si tú me atacas, pues yo te voy a tocar los tuyos. No, lo que demuestra lo que tú quieres decir, que al final los partidos políticos no buscan tanto quién es el culpable, ni le importa mucho, sino lo que le interesa es que no le afecte, a ellos esas posibles irregularidades políticas, como por ejemplo, porque es evidente que el caso Mascarilla a nivel de España nace por el caso Koldo, y ahora se ha metido todo lo demás, pero nace ahora, en estos momentos, por el caso Koldo, como anteriormente, hace 2 años, nació en el tema de Madrid, cuando empezó las elecciones, pues enseguida sacaron el caso de Ayuso, con el tema de que... Y después seguimos aquí, porque la verdad que se nos da bien el caso Mediador, que también partió
aquí en Canarias, fue la trama canaria. Y hombre, yo no es por nada, pero dice Guille que está un poco desilusionado. ¿Pero alguien tiene esperanza en que las comisiones de investigación sirvan absolutamente para algo? Bueno, ¿hay alguna en la historia democrática de este país que ha servido para algo? De hecho, hay una viñeta muy buena en la provincia que dice que las comisiones de investigación sirven para ocultar la investigación. Claro. No, de hecho hay un dicho que se dice, si quieres que algo no se conozca, la verdad, crea una comisión de investigación. Afortunadamente sí hay una investigación paralela que la está llevando a cabo la justicia. Lo que sí que es verdad es que lo que ha dicho Koldo, pues ahora deja en una posición complicada también a Ángel Víctor Torres, porque Ángel Víctor Torres ha dicho que fue directamente la comisión esta de emergencia o científica y tal. El comité científico. Él negó, que ahí hay que tener cuidado porque yo creyendo que es lo que tú tratas de decir, lo han puesto en un brete ahora mismo, porque él dijo que él no había tenido ningún contacto directo con es verdad Koldo. Que él dijo con Koldo y con Gestión Soluciones o Soluciones de Gestión. Es verdad eso que lo dijo, pero también es una tontería porque es que es normal, en aquellos tiempos, oye, hacían falta mascarillas porque lo llamara la mano derecha de Ábalos y él, que lo conocía, porque lo conocía. Es que tampoco no hay... es tanto. Dice, oye, ¿qué pasó, Koldo? Hombre, amigo, ¿qué tal? Mira, tengo aquí una empresa que te busca mascarillas rápido y además una empresa seria de verdad. Y el otro, pues vale, te paso Es que si no hay malversación de fondos públicos, claro, ni corrupción, ni nada, lo más lógico es, como eran concursos en un periodo de emergencia, claro, y no se sacaban a concurso, digamos, sino que se daban directamente a las empresas, lo lógico es que si te llama Ábalos o te llama un asesor de Ábalos, del ministro de Transporte, con el que tú tienes un montón de confianza, oye, hay una empresa aquí que se llama Soluciones de Gestión, que puede traerla muy rápido. Del conocimiento, sí, no, de haber recibido una llamada o no. Otra cosa es que te lo venda así, diciendo, no, te voy a mandar una empresa seria, que es la que cobra comisiones, la que vende mascarillas que no sirven, material defectuoso, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que eso a lo mejor es complicado de conocer. Pero me refiero que inicialmente... Pedro, hubo comunidades autónomas que dijeron que no. Entonces, esas comunidades autónomas que dijeron, ¿por qué? Porque investigaron un poco a la empresa, por ejemplo. Sí. Por eso te digo, entonces, claro. Ahí está la responsabilidad política. Exactamente, Víctor, lo que se ha hablado, por conocimiento, sino por responsabilidad también. Esa es la responsabilidad que tiene, que se la colaran, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero incluso en el desconocimiento, tú tienes una responsabilidad política ahí. Evidentemente. Porque por lo que se llama el tema de invigilando. Pero bueno, en cualquier caso ya veremos cómo termina, porque la comisión, que fíjense ustedes, es que esto creo que empieza a tener algún tipo de reunión el día 25. Estoy hablando de la del Senado, que fue la primera que se constituyó ayer. Hasta el día 25 no van a hacer nada. El día 25 van a poner una especie de orden del día, no orden del día porque no será un día, sino un orden de cómo van a las comparecencias, quiénes tienen que comparecer, tiene que aprobarse cada vez que por unanimidad, no, por mayoría. Bueno, de hecho aquí apuntan que, como vienen las elecciones del País Vasco, que hasta mayo no se empezará a funcionar de manera eficaz las comisiones de investigación, con lo cual estamos hablando ya de dentro de mes y medio prácticamente. Y en la del Congreso no sé cómo, hombre, tienen mayoría, lógicamente, el pacto de gobierno, pero hay socios del gobierno que están por la labor. Es decir, yo creo que a lo mejor Podemos, por supuesto, que llamen a Armengol, o a Ángel Víctor Torres. Entonces ahí, pues, partidos que apoyan a ese pacto pueden decirle que sí se queda en minoría. Incluso Junts. No, Junts o PNV, por ejemplo, también. Bueno, PNV es un partido más fiel a... Tenemos las elecciones cerca. Es más fiel. Hombre, a lo mejor tiene que ver eso, las declaraciones de Pedro Sánchez hoy, hablando de que si gana las elecciones Bildu no va a apoyarlo, sino va a apoyar al PNV. A lo mejor se está oliendo algo de eso. Bueno, si no me equivoco, mañana sale publicado en el Boletín Oficial de Canarias la ley de vivienda vacacional, que no se va a llamar así, se va a llamar anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley de la vivienda vacacional, pero para que todo el mundo lo sepa, popularmente se dice así, se llama la ley de turística, no sé qué. Pero bueno, en cualquier caso, digo, es una ley que puede ser importante. Ya advierten los que conocen el tema que no va a solucionar el problema del alquiler vacacional, pero va a empezar al menos a regular una situación que hasta ahora parece que no se ha podido atajar convenientemente en las Islas Canarias, sobre todo en algunas de las islas y en zonas turísticas de las islas. Como saben, el sector turístico oficial está en contra de esta, no en contra de la vivienda de vacaciones, está en contra de cómo se ha desregulado, digamos, la situación.
fue en el gobierno precisamente de Ángel Víctor Torres cuando más licencias se dieron de licencia vacacional. Oye, y no es culpa tampoco, vamos a echarle aquí ahora a Ángel Víctor, es que los tribunales... No le queda más remedio no le quedaba más remedio porque cualquiera que lo pedía, los tribunales decían que como reunieran una serie La culpa de Ángel Víctor es de no tomar medidas como está tomando en este caso. Claro, no, es que no había ninguna regulación. Por eso, esa es la responsabilidad que tiene. Cualquier propietario podía acceder ahora mismo a poner a su inmueble como vivienda vacacional. Y a mí me parece, ya te digo, cuando conozcamos los pormenores de esta ley, me quedo la petaca, esta ley de vivienda, podremos luego valorar si es positivo, si va a ayudar o no, pero lo que está claro es que algo había que hacer, porque el Partido Socialista, que ha sido muy crítico especialmente con este tipo de, vamos a decir, de negocio paralelo que se ha creado en los últimos años, porque seguramente yo no vivía aquí, pero hace 15 años era prácticamente residual, pero ahora mismo es importante para la economía canaria y lanzaroteña, y yo creo que es importante tener un cierto orden y una regulación para saber a qué te... yo lo que quería decir es que, a ver, que el PSOE no tuvo la culpa de que se diera tantas licencias, seguramente no. Tenía la culpa, Pedro, como dice Pedro, de no haber hecho nada para regularlo. Claro. Pero a mí lo que es la sobreactuación que ahora hacen del tema, a mí lo que me fastidia es que dicen, no, toda la culpa ahora es de Coalición Canaria y el PP, pero oiga, pero si donde más licencias se dieron en la Canarias en menor tiempo fue en los 4 años. Bueno, hoy se daba un dato en el Pleno, lo daba el presidente, pasó en los últimos 4 años del gobierno de Dolores Corujo de 6.000 a 10.000 viviendas vacacionales en Lanzarote. No, lo que iba a decir es que ahora mismo con una declaración responsable tú puedes montar, o sea, tú vas al gobierno y le dices, mira, yo quiero mi casa, maneje, la voy a poner aquí en el vacacional. Ah, sí, no me pueden decir que no. Entonces, claro, ahora lo que están viendo es si hay una autorización previa, es decir, que cumpla unos estándares. Oye, pues te estás en un barrio que resulta... Claro, de todas maneras va a estar muy amarrado al tema de la ordenación del territorio, concretamente de los planes generales. Lo que me han dicho fuentes cercanas de la Consejería de Turismo, que es la que está elaborando esa ley, es que no va a contentar a todo el mundo, porque este tipo de cosas nunca contenta a todo el mundo. Además, yo soy de los que creo que la buena ley, contrariamente a lo que cree todo el mundo, no es la que contenta a todo el mundo. Cuando contenta a todo el mundo es que esa ley no sirve. Cuando no contenta a nadie es cuando esa ley puede ser mejor, porque quiere decir que se ha tomado medidas, realmente eficientes para el resto de la gente que no tiene vivienda vacacional, es decir, para el conjunto de la sociedad. Lo ideal sería que hubiera un consenso, pero esto, insisto, va a ser muy complicado. Ya veremos. Por lo menos que se ataje un poquito, vamos a decir, las incoherencias que se producen, o yo creo que incluso los engaños que se producen a través de la proliferación del turismo vacacional y de ahora, que hay gente que ofrece cosas que no tiene, que tiene que tener unas reglas marcadas para poder acceder y tener en el mercado esas plazas de turismo vacacional. Y después yo también soy de los que opina que hay que sobre todo pedir unos estándares de calidad a lo mejor para competir cuando tú vas a dar licencia en zonas turísticas. Sí, es tan fácil como poner una serie de requisitos y eso no es opinable ni es subjetivo, es decir, oiga, usted, me invento, tiene que tener mínimo 60 metros cuadrados, tienes que tener unas salidas de humo, salida de margen, o sea, poner una serie de requisitos. Pero tiene, Guillermo, que amarrarlo jurídicamente, porque después cualquiera te va a un tribunal y el tribunal dice, ¿y usted por qué hace ese criterio? Tiene que tener una más reconstrucción. No, pero es que ahí está la complicación de todo este tema, que al final uno como propietario también tiene derecho sobre su propiedad. Claro, por eso te digo que no es tan fácil. En Europa hay una... Por eso la directiva que permite tener libertad de acción. Bueno, ya veremos. Tenemos un corte de Fernando Clavijo en torno a la vivienda vacacional, sobre todo a ese anteproyecto que se va a presentar en sociedad dentro de poco. Hay que hacer todos los estudios, pero la realidad es que si tú quieres bajar el precio de algo, solo se consigue, y yo que soy economista, poniendo más oferta. Si tú tienes más viviendas en alquiler, si tú tienes más viviendas en venta, sube la oferta y como la demanda es la misma, baja el precio. Oye, que en algunas ocasiones las administraciones públicas tenemos que estar para intervenir, para garantizar que las reglas de juego no dejan a nadie excluido, es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. En este caso, con el alquiler vacacional, regulando, porque se ha quitado vivienda de uso residencial para ponerla a uso turístico, y eso está generando distorsiones, que es un producto que la gente demanda, pero hay que regularlo, y es lo que se va a hacer
insisto, mi compañera Jessica con valentía, pero por otro lado lo que necesitamos es poner vivienda protegida. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de alquiler. El alquiler sostenible, que es el que puede estar en torno a los 450, 500 euros, que es razonable, y el alquiler social, que así ya estamos hablando de que tienes que tener valoraciones sociales de tus trabajadores sociales. Ahí es donde tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque la realidad que tenemos es que un médico, un profesor, mi compañero Poli aquí, que a lo mejor le toca ir a Fuerteventura o Lanzarote, es que están diciendo que no, porque con el sueldo, y oye, es un sueldo digno por encima de la media de Canarias, pero claro, el precio de alquiler ante la ausencia de vivienda es tal que no pueden ni siquiera encontrar. Es que ese es otro problema, más allá de la vivienda vacacional, que también se quiere demonizar, yo creo que de manera exagerada, lo que hay que ver es por qué hay tanta vivienda vacacional. Y yo creo que uno de los problemas, no sé lo que opinará esta mesa, es que efectivamente mucha gente decide que tenían vivienda en el alquiler normal, deciden ir al alquiler vacacional por temas de seguridad. Cuando nace la ley de vivienda, que con muy buenas intenciones, siempre digo, del gobierno del PSOE a nivel de España, con Podemos, que hacen una ley que quiere proteger al que realmente necesita la vivienda, que está muy bien, pero consigue el efecto contrario. Tanto es así que el problema se ha agravado en estos últimos 3 años. Es que precisamente ha sido contraproducente, claro, porque tú comentabas que mucha gente ha decidido alquilar de manera vacacional y también mucha gente ha decidido no alquilar. No alquilar, el que no tiene necesidad dice, lo cierro para el día de mañana para mis hijos, o lo dejo para irme el fin de semana, y dice, pero no le saco rentabilidad. No, yo conozco gente que lo ha hecho. Hay uno, como dices tú, que lo han decidido pasarlo al alquiler vacacional, y otro que simplemente ha dicho, mira, pues no necesito ese dinero, porque hay gente que por suerte no lo necesita, y que prefieren no tenerlo en el régimen de alquiler, pero precisamente con inseguridad. Por la desprotección que siente el propietario. Pero sí es cierto que es uno de los grandes problemas que tiene, y me parece bien que el gobierno de Coalición Canaria PP al menos lo ataque. Vamos a darle un tiempo a ver si tiene resultados. Hombre, de todas maneras, lo que sí que creo que ha hecho el gobierno con este anteproyecto de ley es hacer una foto fija de cómo está el mercado de la vivienda. Es diferente yo, que tengo un pisito que lo he heredado, no sé qué, y lo pongo en alquiler vacacional porque me quiero sacar una tal, a los grandes tenedores. Ahora mismo hay zonas en el puerto, en Las Palmas, en Gran Canaria, en la zona de Guanarteme también y tal, que se están construyendo edificios enteros que son todos para vivienda vacacional. Eso se le llama grandes tenedores. Entonces están haciendo competencia desleal al sector turístico clásico de toda la vida. Entonces, claro, ver cuál es ¿sabes? Como la foto fija de cómo está el mercado del alquiler vacacional, porque es diferente en cada isla y regular, y a partir de ahí regular. Hombre, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que lo primero que hay que valorar en el gobierno es que por lo menos está intentando o tenía detectado la problemática que hay e intentando proponer, a lo mejor no da con el quid de la cuestión, pero por lo menos está haciendo algo, no como estamos viendo que otras formaciones políticas que han gobernado en Canarias en los últimos 4 años o en Lanzarote, que se han dedicado a decir que hay un problema que viene o varios problemas y no han hecho absolutamente nada. Y después, con respecto a Fernando Clavijo, me gusta esta diferenciación que se hace entre vivienda sostenible, que es la que se podrían tener con unos alquileres, que podrían ofrecer alquileres accesibles, viviendas sociales y el reconocimiento que hay también con respecto a la carencia de vivienda de promoción pública aquí en Canarias, que también es algo que desestabiliza, o sobre todo que encarece el mercado. Claro, pero sacar el orden de por lo menos 2.000, 3.000 viviendas, que es el objetivo, al año no se puede hacer solo con la iniciativa pública, tiene que también intervenir la iniciativa privada, donde se comprometan a hacer, donde los que se acojan a esa ley, no crean que pueden hacer lo que quieran. Son las sostenibles y a unos precios sostenibles. Por cierto, no sé si tenemos posibilidades, porque no sé si ya terminó el pleno, pero podemos dar un poco marcha atrás el pleno del Cabildo que se celebraba hoy y que, bueno, creo que en las mociones, pues el Partido Socialista fue muy crítico contra Osvaldo Betancourt, con las políticas precisamente contra el propio decreto de vivienda que ha sacado, que ha aprobado el gobierno de Canarias. No sé si tenemos posibilidad de poder escuchar. Vamos a oírlo, esto sucedió hace unos minutos. Y me solicita una comparecencia un partido que estuvo gobernando. Y yo ya me he dado cuenta que no pierdo el tiempo en mi vida en mirar hacia atrás, sino gestionar el presente y proyectar el futuro, y doy las gracias a mi grupo de gobierno porque así lo hacemos. Pero es verdad que los datos que me encontré el 26 de junio, cuando accedí a esta presidencia, son los siguientes.
En el año 19, cuando doña Dolores Corujo entró en la presidencia, habían 6.000 casas vacacionales en Lanzarote. En el año 2023, cuando yo entré, 10.000 casas vacacionales en Lanzarote. Lanzarote está tensionada, por supuesto. No es causa de nadie. Es causa de la inacción política. Cuando uno no gestiona, se inaccionan, se saturan las cosas. Hablamos de las viviendas de protección oficial de Maneje, donde Coalición Canaria en la anterior legislatura también instó al consejero Chano Franqui a que accionara y construyera viviendas en Lanzarote. Pero la ex presidenta decía que le gusta ser justa y sobre todo decía algo de la memoria. Aquí hubo una alcaldesa de Arrecife que no facilitaba la licencia al gobierno de Canarias para que se construyera lo que se pintaba en el gobierno de Canarias para con Lanzarote. Se llama Eva de Anta. Por tanto, cuando no te dan la licencia no puedes sentar un bloque. Es imposible sentar un bloque. Y ahora me solicitan una comparecencia para hablar de un decreto ley que habilita la solución al problema que vivimos todos en Lanzarote. Y por tanto, yo voy a dejarlo hasta aquí, porque como siempre quiero escuchar la segunda intervención, a ver si van para hablar del problema transversal que tenemos con el acceso a la vivienda, a ver si dicen por qué dejaron el 80% más caro el alquiler, y a ver si efectivamente cuál era la realidad que me encontré en el presente y la realidad del futuro. Y también, antes de darle el uso de la segunda palabra, me gustaría hacer una referencia a mi consejero de Viviendas y a todo su equipo. En estos 8 meses, primero hemos analizado los suelos hábiles en la isla de Lanzarote. Y yo tengo que felicitar a los alcaldes y a la alcaldesa porque se han... Bueno, ahí se refiere, Benjamín, a los suelos hábiles, porque el nuevo decreto ley de vivienda permite la utilización de ciertos suelos públicos para que, si los ayuntamientos lo consideran y se ven que no van a hacer nada allí, sí, pues lo puedan destinar a construir vivienda, una cosa que ha criticado mucho el Partido Sí, el suelo que sea para sistemas generales, que cuando habla de sistemas generales son para plazas públicas o para un centro de salud o lo que sea. Y claro, eso es lo que critica también el Partido Socialista, que se ponga ese suelo público para hacer vivienda. Y uno se pregunta, claro, porque como estás haciendo tantas plazas, tantos centros de salud, has hecho tantas cosas con los sistemas generales, ahora que hace falta vivienda y que tenemos una crisis habitacional, oye, si además no obligas a los ayuntamientos... Claro. Es el que lo considera, claro, es decir, si usted tiene un terreno que sabe que no va a hacer nada allí, aunque ponga... Es que lo recoge, la ley de medida urgente recoge que tiene que haber inacción en esa pieza de suelo durante un tiempo que no es inminente la construcción de un centro de salud, de un aparcamiento, etcétera. Porque ningún alcalde no va a ser tonto que si tiene pensado hacer dentro de un año o 2 años hay un centro de salud, pues vaya a utilizar ese suelo. Pero si dice, mira, aquí no tenemos nada proyectado, pues oiga, ¿qué más para resolver un problema que poner terreno a disposición del gobierno de Canarias y de privados que puedan hacer viviendas de ese tipo, que sean sociales? Pero además, ¿cuál es uno de los principales retos y problemas de Lanzarote? La vivienda. Claro. Es que cualquier cosa que vayas a construir ahí me parece seguramente, de todo el espectro que pueda haber, menos importante que la vivienda a día de hoy. Yo creo porque es una necesidad esencial. Bueno, pero ayer escuchando al portavoz del Partido Socialista, a Chano Franquis, que estuvo aquí en Lanzarote en la rueda de prensa, me parece ese mensaje, entre comillas, que no, porque hablaba, digo, buena oratoria, hablaba bien, pero digo yo, no está aportando nada, está entorpeciendo. Durante la época del gobierno se hizo muy poquito. Bueno, recordó las nuevas obras que se van a construir en Maneje, que son de ellos muchas veces, que está muy bien, pero a partir de ahí ya era todo negativo, ya era ese mensaje de para favorecer a los ricos, para que sus amigos, las constructoras, se enriquezcan. Y dije yo, tenía la sensación de que no se estaba aportando nada. ¿Qué son de ellos? Ahora no te entendí yo. ¿Qué son de ellos el qué? ¿El qué? La promoción. La promoción. Acaba de recordar el presidente del Cabildo que hubo una alcaldesa en Arrecife que se llamaba Eva, que no empezó la obra porque no arreglaron la documentación de esos terrenos. Fue el gobierno de Astrid Pérez quien dio el terreno, pero fue el gobierno quien hizo el proyecto. Pero a ver, eso tenía que haber estado en funcionamiento, o sea, en construcción previamente. Años antes. Hace tiempo. Bueno, en la época del PSOE. Bueno, pero él quiso recordar anterior a la época del PSOE. No, en la época del PSOE tenía que haberse cedido los terrenos cuando era alcalde. Bueno, hablaba del trabajo del gobierno de Canarias con, en este caso, con Arrecife. Sí.
Y él quería apuntarse la medalla. Pues, evidentemente. yo que he podido ver algo del pleno en este apartado, en el de la vivienda y tal, lo que me sorprende es la retórica que está utilizando otra vez el Partido Socialista, ahora que está en la oposición, llamando los señores del ladrillo en un tono absolutamente peyorativo. El año 2000 ya lo hacía. Peyorativo contra los empresarios de la construcción. Yo no sé, Nestalía Costa, ¿qué le parecerá? O a la presidenta regional, que ya utilicen ese tipo ¿sabes?, de oratoria, de absolutamente negativo, de que se van a forrar con esta medida, y la verdad es que no. Y por cierto, porque si le sale bien al gobierno de Canarias, ellos saben que esto es políticamente es muy fuerte para ellos, porque ellos no hicieron nada. Entonces, claro, si el PSOE en 4 años con el Pacto de los Flores, que era la izquierda, la gente se empobreció como nunca en Canarias, encima no puede alquilar, no puede conseguir una vivienda, dirá, oye, y ahora con coalición con el PP, que ellos consideran que lo contrario, consiguen aliviar la situación, al menos aliviarla, porque no van a resolverla, pero por lo menos aliviarla. Y por cierto, hay un documento que lo sacó el presidente del Cabildo de un crédito solicitado por Dolores Corujo de 20 millones de euros 24 millones para construir. Hizo la relación de en qué se gastaron esos 24 millones y las viviendas ahí no aparecen para nada. No, que si poner tatami, que si el proyecto de las viviendas que no se sabe para qué pidieron esa era la promoción de vivienda pública que iba al lado de los centros turísticos. Pan y golosinas. Y que el Cabildo no le correspondía, ciertamente, hacer. Porque pero puede auxiliar al gobierno, que es lo que intentó apuntarse el tanto político. Estaba el chico este de Podemos, de vivienda, era Jorge Peña, que el hombre tuvo muy buenas intenciones, pero no sé. Así todo, querido Jorge y compañeros, yo creo que, de todas maneras, yo espero que el grupo gobierno actual no se mire en el espejo del anterior, que no hizo absolutamente nada. Claro, para no hacer nada tampoco. Y que tampoco se conforme con lo que está haciendo ahora. Necesitamos que empiecen a desarrollarse todas esas viviendas, que a través de la ley de medidas urgentes o el decreto de medidas urgentes se empiece a ver cosas físicas, no proyectos. Y que hagan obviedad de los palos que van a poner en la rueda el Partido Socialista. Porque para eso están, ellos están en la oposición y es lógico que critiquen. Vamos a oír precisamente alguna parte donde Ariagona González critica duramente al gobierno de Osvaldo Betancourt porque dice que la inacción de estos 8 meses es realmente gravísima. Es que es verdad, lleva 8 meses y es gravísima la inacción que ha hecho Osvaldo para el Partido Socialista. Mire, Canarias y en concreto Lanzarote atraviesan una auténtica emergencia habitacional. En eso estamos todos de acuerdo, pero en las soluciones no. Y básicamente porque la solución que ustedes proponen solo beneficia a unos pocos, a los de siempre, y la solución que proponemos nosotros beneficia a la mayoría social. ¿Cuáles son las medidas del Decreto Ley de Vivienda del Gobierno de Canarias? Mire, primera, posibilidad de destinar el suelo de los sistemas generales a construcción de vivienda pública. Traducido, el suelo dedicado a centros de salud, colegios, parques y plazas desaparecerá en contra de las políticas de renaturalización de las ciudades que propugna la Unión Europea, afectando a la calidad de vida de la población. Segundo, permite alterar la edificabilidad y las alturas en los solares que se destinen a la construcción de vivienda pública. Traducido, invade competencias municipales e insulares dejándolas a criterio del promotor, es decir, es un plan hecho a la medida de los constructores y promotores. Supone un golpe a la planificación urbanística planteando una desregulación. Tercero, recuperación de los planes que fueron desclasificados por la ley del suelo y que ahora son rústicos. Traducido, construir en suelo rústico. Cuarto, y esta ya es increíble y fue la que le expliqué antes al consejero Miguel Ángel. El decreto eleva las exigencias de solvencia para el alquiler de la vivienda y encarece los alquileres de la misma. Es decir, que las viviendas de promoción privada que son alquiladas por el empresario elegirá al inquilino en función de la solvencia, quedando las familias menos desfavorecidas sin acceso a la vivienda. Y de repente también, gracias a este decreto, se incrementan los precios de la vivienda en un 51%. No, los precios no se incrementan un 80% por culpa del Partido Socialista. Los precios incrementan este porcentaje por culpa del decreto ley que ustedes van a aplicar. Bueno, pues es la estrategia que está siguiendo el PSOE, no solo aquí en Lanzarote. Esto, para que lo sepan, vienen el PSOE a nivel de toda Canarias. Hay una propuesta, y eso lo hacen todos los partidos, no solo el PSOE, una estrategia de combatir, porque algo tienen que hacer en la oposición, combatir precisamente todas aquellas medidas que adopta el gobierno de Canarias, sean menos buenas, menos malas. Ellos no pueden darle esa salida, porque si el gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular,
logran aliviar la situación dentro de 2 o 3 años, que porque menos no va a pasar, pues realmente para ellos será realmente le han lavado la cara, porque ellos en 4 años, no en 8 meses, como lleva el gobierno de Canarias y el gobierno del Cabildo, en 4 años pues realmente no pudieron hacer nada, ni hicieron nada para bajar el precio del alquiler de la vivienda, ni para evitar que creciera exponencialmente el número de camas turísticas, en este caso del alquiler vacacional. De todas maneras es curioso, porque cuando yo escucho estos mensajes con ese cierto punto de indignación, parece que llevan sin gobernar 4 legislaturas, que dices tú, oye, mira, estamos viendo cómo el país se va a la quiebra, cómo la comunidad autónoma se va a la quiebra y la isla Lanzarote, y salieron antes de ayer del gobierno y no se hizo nada. Y aparte, de repente que en España gobierna desde hace 6 años. Con argumentos que en España lleva 6 años y es que tiene mucho... La gente cree que no tiene que ver, ¿no? Las políticas que llega el gobierno las políticas de España... de vivienda son a nivel nacional. Claro, y tienen que ver mucho. Nacional. No, pero que la gente cree que el gobierno de Canarias no tiene política de vivienda más allá de construirla. Me refiero a la ley de vivienda. Ahora se hay un decreto especial para construcción de vivienda social, que es lo que están haciendo. Pero de todas maneras, con algunos argumentos, perdona Pedro, que no son verdad, con el tema eso de que dijo que la FECAN no está a favor hay un informe que ha hecho la FECAN, que estuvieron debatiendo si efectivamente este decreto invadía, la FECAN es la Federación de Municipios, de todos los ayuntamientos de Canarias, y si invadía o no las competencias municipales, y el informe de los servicios jurídicos de la FECAN descarta que haya injerencias en el decreto de la autonomía municipal, o sea que eso es un argumento que por ahí no pueden ir en este caso, ¿no? A mí me gustaría también, evidentemente es un poco populista, pero me gustaría saber de los 23 consejeros, por meterlos a todos, yo sé que los anteriores no han hecho nada y los que están ahora veremos a ver si hacen algo, aunque por el momento parece que tienen buenas intenciones. Pero me gustaría saber cuáles sufren en sus propias carnes el problema de la vivienda, en sus propias carnes, o en su entorno si tienen algún problema. Sé que esto es un poco demagógico, porque también vemos que el año pasado tuvimos a una Kelly también de consejera y evidentemente tampoco hizo nada, que tampoco te significaría mucho que lo comprobaran en sus propias carnes. Pero sí es verdad que llama la atención ver a gente como María Bona González tan preocupada por el tema de la vivienda cuando ella ha sido diputada nacional en el mandato pasado, consejera del Cabildo en el mandato pasado y en este, y no puso solución ninguna a nada. Y es verdad que, hombre, estamos viendo que lee muy bien lo que le escribe. Lo intentaron con la vivienda vacacional, con esa ley de vivienda nueva, que realmente ha sido un fracaso, pero evidente. Tan evidente ha sido el fracaso que es cuando más problemas hay ahora de vivienda en España después de aprobarse esa propia ley, que se hizo con buenas intenciones, pero con muy malos resultados. Bueno, ¿qué pasa con la Plaza de Uga, Pedro? Usted creo que fue a verla. No se pudo sentar en los banquitos donde antes iban allí la gente de Uga y se comía las pipas, se fumaba los cigarros en secreto, amores también de verano. ¿Verdad? Que Ya, aunque sí conozco Uga. Pero usted recorre todo, Lo que está pasando en Uga es que por lo visto la gente no le gusta la obra que ha comenzado el ayuntamiento de Yaiza. Esta mañana a mí me llamaba la atención porque tuvimos a Emilio Machín, uno de las personas que ha levantado la voz como representante de la oposición, lo tuvimos en el programa, en el Peje Verde, y decía, no, es que no se ha consultado al pueblo. Yo es que no conozco muchas obras, salvo las que son por presupuestos participativo. Yo no conozco ninguna obra que venga el político y te diga, mira, voy a hacer esto, esto y esto, sino que se hace y después vemos si es satisfactoria o no. Es verdad que la gente, como mínimo, yo creo que Óscar, que yo lo encuentro una persona razonable, después de las protestas lo que tendría que hacer es acercarse a los vecinos y ver qué es lo que les gusta o no les gusta de la obra. Pero yo que conozca eso, hombre, como están diciendo por ahí, la falta de democracia, la falta de transparencia. A ver, Guillermo creo que pudo hablar con el concejal de obra, Daniel Medina, de urbanismo. El problema donde por lo visto me han llamado, porque yo ayer me dije un poco la teoría de Pedro, y me han llamado la atención algunos vecinos, que no quisieron darme el nombre, pero me llamaron para decirme que, oiga, dice don Jorge, usted no hable con un poco, no hable sin saber. Y yo ya advertí que estaba hablando sin saber, porque no conocía el proyecto de lo que iban a hacer y no iban a hacer. Yo lo que digo es que a veces un alcalde o un ayuntamiento cuando adopta la medida de mejorar una plaza pública y modernizarla, no está mal. Yo a veces he visto plazas que yo recuerdo, por ejemplo, la Plaza de los Remedios, que todo el mundo lo criticó cuando la quitaron y después aquello ahora está muy bien. Yo no lo sé, pero ¿qué te dijo a ti el señor Medina? Bueno, pues entre otras cosas, lo primero, que no está, porque hoy el Partido Socialista a través de una nota de prensa
criticó duramente al grupo de gobierno porque atentaba contra unas jardineras que tenían valor patrimonial. Dice que eso no es así, que ni la iglesia de Uga ni la plaza de Uga tienen valores patrimoniales, que la de San Marcial del Rubicón en Femesig, que la Casa de Cultura sí, pero que en este caso ni la iglesia ni la plaza tienen valores patrimoniales. 2, que va acorde a las líneas de accesibilidad hoy en día para la gente que tenga algún tipo de problema de movilidad, que había una zona de un bordillo y unas jardineras que era incómodo y que tenían pensado unificar la zona de la Plaza de la Iglesia, que es una zona de mercado, y hacer una especie de camino desde la entrada de Uga hasta esa zona y que sea una explanada amplia. A mí, sinceramente, me parece desmesurado. Lo que pasa es que tiene un valor, según me comentaba esa, que se me había olvidado decirlo, es que ahí esa plaza tiene un valor sentimental, porque no la construyó el propio ayuntamiento en sí, fue con ayuda de los propios vecinos que aportaron por un terrenos, particular. y los terrenos creo que no eran propiedad ni siquiera pública. Y entonces dice, oye, pero por lo menos, ya que lo hicimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, pues por lo menos, porque creo que hace 50 años que se hizo. Lo que pasa es que si cada actuación que vas a llevar a cabo tienes que estar consultando a los vecinos. Es complicado. Es complicado. Yo sé que tú tienes una interesante opinión, pero no te lo vas a poder dar porque tenemos que estar esperando a nuestro invitado. Bueno, el próximo día 20 de abril se va a celebrar una manifestación en varias islas de Canarias, sobre todo estaba programada que se celebraran las dos de mayor número de habitantes, como es Gran Canaria y Tenerife, pero finalmente se ha extendido también a La Palma, si no me equivoco, a Fuerteventura y también a Lanzarote. El partido político de Lanzarote en Pie, que lidera entre otros Leticia Padilla, pues se ha sumado a esas primeras manifestaciones que van a denunciar de alguna manera lo que ellos creen que es un crecimiento, que hay que poner límite al crecimiento que está teniendo Canarias para evitar el deterioro de espacios naturales y de la propia calidad de vida de los canarios. Vamos a hablar con el portavoz precisamente de Lanzarote en Pie, en Lanzarote, en este caso, Leandro, ¿cómo estamos? Bueno, Delgado, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Está más delgado? Sí, está más delgado, por eso. Está más delgado. Bueno, Leandro, es verdad que te hemos llamado un poco porque hemos estado aquí, pues a ver quién puede hablar porque ya se sabe que en Lanzarote se va a convocar esta manifestación, sí. Pero ciertamente, no sé si ustedes están detrás, ustedes están organizándolo, están en el comité organizador. Nosotros lo que hemos hecho la semana pasada es sacar un comunicado de prensa como partido político apoyando a las manifestaciones convocadas por diversos colectivos sociales y ecologistas en Gran Canaria, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Y en ese mismo comunicado lo que decíamos es que invitábamos a la ciudadanía de Lanzarote, a los colectivos sociales de Lanzarote, a los colectivos ecologistas de Lanzarote, a también animarse y convocar. Ya lo han convocado. Se han unido la ciudadanía y ha convocado para este 20 de abril, sábado a las 12, aquí en el Ramírez Cerdá. Sale del Ramírez Cerdá. Está convocada allí. Entonces, bien, nos alegramos por eso, nos alegramos por esa convocatoria, que, si no me equivoco, solamente quedaría el Hierro por convocar. Sí. En el resto de islas ya también La Gomera también La Gomera no. Ya se ha convocado. Si no me equivoco, sé que es La Palma, a mí me han dicho desde Gran Canaria que es La Palma al menos, Fuerteventura, Lanzarote. Las islas que comentaste son las que por el momento están oficialmente pero no quiere decir que no se unan otras. Se han ido uniendo paulatinamente. El Lanzarote fue la cuarta isla después de Fuerteventura. Sí. Pero si no me equivoco, desconozco si son dos o es una, pero la mayoría sí se ha sumado. Leandro, el tema es que estas organizaciones, sobre todo, están relacionadas con el ecologismo en Tenerife, que fue donde primero, y Gran Canaria, es un poco lo que vienen alertando desde hace ya tiempo, pero ahora lo quieren hacer de manera, ya manifestarse de manera pública, quieren que sea la manifestación más importante de Canarias de los últimos años. Lo que quieren es tratar, no ir tanto contra la industria turística, según he podido leer, como el crecimiento que está teniendo las islas en general, motivado obviamente también por el crecimiento turístico. Claro, eso hay que dejarlo claro. Yo tengo claro cuál es el lema de la manifestación. Canarias tiene un límite. El lema de la manifestación no es vamos todos contra el turista. Nadie está hablando de turismofobia. Nadie está hablando de que el problema de Canarias es el
turista como individuo. No, el problema de Canarias y de Lanzarote lo estamos viendo. Es el crecimiento exponencial y casi desorbitado del turismo, ¿no? de la afluencia turística. Jorge, estamos hablando del año 23 de 3 millones de turistas en Lanzarote. Estamos hablando de 14 millones de turistas en el año 23 en toda Canarias. Creo que tenemos un territorio lo suficientemente finito como para empezar a preguntarnos si la carga de este turismo lo podemos soportar como territorio. Como territorio. Además, no somos un territorio homogéneo, estamos fraccionados. Somos 8 fracciones. Claro, y cada una con su idiosincrasia. No es lo mismo 3 millones de turistas en Tenerife que 3 millones de turistas en Lanzarote. El problema, Leandro, es que yo creo que todo el mundo más o menos, el discurso que tú estás dando con cierto sentido común, pues todo el mundo más o menos lo comparte. No sé, yo creo que todo el mundo comparte que, oye, mejor nos iría ahora a Lanzarote si dejáramos de crecer turísticamente y también no turísticamente. Es decir, de que no sigan viniendo más residentes a estas islas porque, como dices tú, somos un territorio limitado, somos 800 kilómetros cuadrados y por lo tanto, para que haya una calidad de vida, por lo menos seguir manteniendo, cuanto menos se deteriore el espacio, mucho mejor, ¿no? Pero es evidente también que no es fácil conseguir, porque podemos protestar y todo el mundo estar de acuerdo, pero ¿no crees que es muy complicado poner límites al crecimiento con la actual legislación? Si no se cambia la legislación va a ser muy complicado. Es complicado ponerse de acuerdo y es complicado porque hay demasiados intereses y normalmente suelen ser los económicos y algunos con poca responsabilidad social. Es decir, vamos al entullo, vamos a intentar sacar el máximo posible de beneficio de este territorio y no hay otra visión. Pero claro, como también dice uno de los lemas de las manifestaciones, aquí vive gente, aquí hay gente que necesita de los servicios públicos, aquí hay gente que también vive de los recursos naturales. Hay que tener en cuenta que a Canarias no viene la gente porque sí, la gente viene porque nuestra materia prima son los recursos naturales, nuestra materia prima es el territorio. Si no tuviésemos el clima, el territorio, ni los recursos naturales que tenemos ahora mismo, aquí no vendría nadie a veranear, aquí nadie vendría a pasar sus vacaciones. Entonces, ¿vivimos del turismo? Sí, pero nuestra materia prima es el territorio. De todas maneras, Leandro, primero me alegro mucho de que nos encontramos en algunas ocasiones y lo hablamos. Yo lo que no entiendo muy bien es, estás negando, y yo me alegro mucho de que se esté negando, de que no se vaya en contra del turismo, pero hemos visto 2 o 3 ejemplos en situaciones que se han vivido en Tenerife, de organizadores precisamente o de firmantes de esta que están detrás de esta convocatoria, que son de los que han increpado a turistas o incluso aquí en Lanzarote. No se conocen todavía, pero supongo que los protagonistas de a lo mejor de lo que pasó en el volcán del Cuervo pues pueden también estar integrados dentro de este movimiento que organiza esta manifestación. Por eso que me alegro por lo menos escucharte decir que no están en contra del turismo. Y después lo que no entiendo muy bien es el lema. Pues el lema está publicado por ahí en algún medio de comunicación hablando porque lo veo muy preocupado con el tema de la posible de la escasez de recursos, metiéndose mucho con el turismo, pero después la manifestación dice, o el lema es el reparto de los recursos del turismo en toda Canarias. Y a mí me gustaría saber sobre todo cómo se hace eso. Porque la mayoría de los recursos del turismo van a manos privadas, pero bueno, no lo sé. Bueno, pues ahí está. Entonces, el lema principal es Canarias tiene un límite, es un lema clarísimo. Es decir, hay unos recursos que son finitos, el agua es un recurso finito. Incluso hace unos días atrás escuchaba a una vecina de Tenerife decir que estuvo 21 días sin agua en su casa. 21 días sin agua. O sea, eso ya es llamativo. Tenemos el campo también, ¿no? Entonces, sí que tiene un límite que son los recursos propios y los recursos naturales. Fíjense ustedes, los recursos sanitarios, los recursos públicos, evidentemente todos sabemos cómo están y en qué situación se encuentran. Entonces, 3 millones de turistas en Lanzarote al año son asumibles porque también utilizan los recursos sanitarios, los servicios públicos lo utilizan. O sea, cuando el turista se cae, cuando el turista se pierde, cuando el turista coge una borrachera, se pelea, tiene que utilizar los servicios sanitarios. Es decir, todo eso influye. Claro, no es lo mismo en una población de 160.000
que una población de 3 millones al año. Pero también, perdona más el inciso, también esa falta de recursos es porque no se han hecho los deberes bien. Porque no por han ejemplo, habido, en esta isla durante 20 años, ¿no? No han habido políticas. Yo, mire, fíjese usted, escuchaba también al presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Correcto, ¿no? Que creo que fueron uno de los primeros que también se posicionaron alarmando un poco con el tema este de la manifestación, que decía, oiga, tengan ustedes cuidado con lo que se está diciendo porque tenemos el 33% de Canarias que vive del turismo y es un dato amplio, ¿no? Es un dato gordo, contundente. Claro, pero hay otro dato que es contundente. El 33% de la población de Canarias está bajo el umbral de la pobreza. Si es un dato gordo, 33% de las personas que viven del turismo o del porcentaje que vive del turismo en Canarias, el otro 33%, que es donde se encuentra el umbral de la pobreza en Canarias, las personas que se encuentran en ese sector, oiga, cuando dicen, no, es que los recursos que genera el turismo no se han diversificado, se trata de eso. Es decir, no se ha diversificado pero con las perdona una cosa, necesidades. Leandro, porque ahí yo me gustaría matizar una cosa. Efectivamente, es una asignatura pendiente que tiene Canarias, que es que tiene que vivir más gente, más canarios tienen que vivir de la industria y mucho mejor. Pero es cierto que esto, esté el PSOE, estuvieron Podemos, estuvieron tal, es un tema estructural, un paro estructural, sobre todo por falta de formación, porque Canarias, por desgracia, en estos últimos 40 años, no ha progresado culturalmente como tenía que haber progresado formativamente. Y esto ha hecho que mucha población tengamos un paro estructural amplio, grande, y que tengamos que traer gente de fuera porque no tenemos gente suficiente aquí. Y esto va complicando un poco más las cosas. Pero tienes razón en una cosa, que esto es una asignatura que hay que resolver. Ahora el presidente, lo oía el otro día, el presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, decir que dándole un mensaje a los empresarios que había que subir los sueldos de los trabajadores, sobre todo del sector turístico. Es verdad que después le responde el sector turístico que dice, pero oiga, pues si el convenio mejor que hay del sector turístico en España es Baleares y Canarias. En fin, después hay ya pequeñas cosas. Pero tú querías decir algo. No, bueno, lo primero, buenas tardes, Leandro. Buenas tardes. Que yo cuando hablábamos un poco de la falta de capacidad en algunos aspectos, ya sea sanitario, ya sea circulatorio, etcétera, etcétera, cuando ha habido muy poca inversión en los últimos años en Lanzarote, ¿no sería más interesante ir acondicionando la isla en base a un crecimiento real? Porque cuando yo me pregunto, y le traslado la pregunta, cuando escucho la manifestación, el lema, Canarias no aguanta más, ¿cuál es el límite? ¿Quién pone el límite? Porque tú ahora, a día de hoy, uno que venga de Zaragoza y quiera trabajar, tú no le puedes limitar el que venga, digo, ¿no? ¿Cuál es el límite? Ahora tenemos 3 millones... legalmente no es tan fácil. Por más que nosotros estemos de acuerdo, todo el mundo querrá que en la playa, en vez de que hayan 200 personas cuando vayamos, hayan 15, pero eso ya es muy complicado. Bueno, pero también es que volvemos a lo de siempre, es que si hay 15, igual... Viven menos gente. Pero además, y los 14 millones de turistas... Canarias ha tenido 16 millones de turistas y Lanzarote ha tenido más de 3 millones también de turistas. Yo que lo entiendo muy bien, si esa es la argumentación, que a lo mejor en el otro aspecto, pero en el otro aspecto yo creo que sí están más que acertados. Aquí lo que falta es avanzar en la infraestructura y los servicios que se nos prestan a todos. Pero ¿y el límite quién lo marca? La pregunta es quién pone el límite. Bueno, yo entiendo la pregunta que me hace, pero quizá la pregunta tendría que ser, decías, hay que adaptar el territorio al crecimiento. El crecimiento al territorio. Es al revés. O sea, ¿cuánto podemos crecer dentro de este territorio? Pues yo no lo sé. Exacto, pues lo que hace falta es un estudio de carga. Sabes que hay una comisión ahora en el Congreso. En el Parlamento de Canarias que va a hacer ese estudio. Entonces, lo que hace falta es saber cuánto puede soportar el territorio insular. Pero también tú comprenderás que tú tendrás una opinión y digo, mira, yo ya en Lanzarote con lo que tenemos más que suficiente. Y otros dicen, no, todavía caben 20.000 más. Pero ¿ustedes creen que con lo que tenemos todavía podemos soportar, por poner una cifra, como usted ha dicho, 20.000 más? Yo creo que con lo que tenemos no podemos soportar más. Estamos completamente sobrepasados. Lo vemos en el día a día de las personas. Si dijésemos, bueno, esto está afectando solamente a la parte turística, ¿no? Pero es que está afectando a los barrios, Jorge y compañeros. ¿Está afectando y cómo? Pues que la gente no está encontrando en sus barrios alquileres de larga temporada. ¿Es culpa de la vivienda vacacional? Pues mire, tendrá su factor. Tendrá su factor, porque claro, cuando nosotros desde Lanzarote en Pie hablamos del problema de la vivienda vacacional,
No estamos haciendo referencia a la pareja de jubilados que tiene una segunda casa y la utiliza para obtener unos ingresos extra. No, no, no. Ni de aquellos hermanos que han heredado una casa y la ponen en régimen de alquiler vacacional para sacarse unos ingresos extra. No, estamos hablando de los grandes tenedores. Aquí se está construyendo edificios enteros para destinarlos a vivienda vacacional. Y no se está, y no se está construyendo en Puerto del Carmen o en Costa Teguise, se están construyendo en Valterra, se están construyendo en Titerroy, se están construyendo en San Francisco Javier. Es decir, ahí hay un problema y esperamos que la ley que va a salir ahora, que por cierto mañana se abre el plazo de exposición. ¿Tienes confianza en esa ley? ¿Tú personalmente la sabes? Nosotros hemos presentado en su momento, cuando se abrió el plazo de presentación de propuestas, hemos presentado unas cuantas. Ahora veremos en qué consiste, cuál es el contenido de ese anteproyecto durante este plazo y veremos. En principio, la idea inicial está bien, regular lo que no está regulado. No, pero yo con respecto a la capacidad de carga, que el argumento de Leandro es entendible y tiene sentido común, se lo pregunto por desconocimiento. Realizas un estudio de carga, por ejemplo, ahora en Lanzarote viven 160.000 personas aproximadamente, y de repente el estudio de carga... 160.000 más 80.000 más o menos de media de turistas. Vale. Estamos hablando de 200 dictamina que lo que le corresponde a Lanzarote es X. ¿Cómo limitas eso luego? Supongo que con implementación de políticas, como se gestiona todo en estos territorios, en los territorios, es con política. No, el tema del problema para mí es, porque en fin, esto no es la primera vez que se plantea. Tú sabes que Canarias ha planteado este tema ya. Además, había leído, al entrar, leía un titular del Lancelot del 2023 que hablaba del problema del crecimiento poblacional en Lanzarote. No, y hay que abordarlo. Y ha sido recurrente en otra década. El debate en la época, ¿te acuerdas? En el año 2000, sobre todo, surgió. En la época de teníamos Paulino, casi la mitad de con población. la isla de Man, ¿no? La isla de Man es la que tiene restringida la capacidad de carga. El tema es que no es fácil porque al pertenecer a un territorio como la Unión Europea, para lo bueno y para lo malo, hay una serie de cosas que tú no puedes evitar, que alguien que quiera venir... La libre circulación, por ejemplo, no puede. la residencia. Es verdad que puede tomar medidas, digamos, puntuales, quirúrgicas, para intentar lo que ustedes y yo creo que todo el mundo quiere que pase. Pero es verdad que también hay otras soluciones que son no tan a corto plazo, pero que podrían ser, y es que lo que yo creo que Lanzarote tendría que ir es a intentar desclasificar camas, pero a través de un plan insular. A través de un plan insular, ya sea pagando dinero a esos propietarios para que puedan... recualificándola. O recualificándola, o poniéndole menos camas y más calidad. Poco a poco, porque de lo contrario va a ser muy complicado. Ojalá se encuentre la fórmula mágica, de verdad, Leandro, porque, en fin, los que somos de aquí y hemos vivido aquí, somos los que vemos cuál es el problema real. Ojalá que encuentre una fórmula. Yo no creo que haya una fórmula mágica, yo creo que efectivamente hay que encontrar una fórmula. Y cuando hablamos de la libre circulación de personas, evidentemente no se le puede restringir a las personas circular, ¿no? Mientras no seas migrante. Pues si eres migrante ya te restringen la circulación, ¿no? Pero claro, esto se soluciona con políticas, no sería el primer territorio del mundo, mira, ahí tiene usted Australia, con todas sus características, ¿no?, particulares, incluso hasta de restricción de movimiento desde fuera hacia adentro. Es decir, hay sitios en el mundo en el que puede servir de referencia. Ahora, está claro una cosa, y eso lo vemos todos, aquí en Lanzarote, cada vez menos está el territorio, está siendo, digamos, ofertando los recursos, o está perdiendo cada vez más los recursos conforme va creciendo la población. No solamente hablamos de población turística, sino también vemos como muchos europeos se están instalando aquí. Se están instalando en Lanzarote, se compran casas, se compran en Tenerife decían... El ejemplo de Australia no regula el turismo. Tú puedes ir ahora mismo turísticamente a Australia cuando te dé la gana, con un visa con el lo que regula son otro tipo de cosas que otra yo cosa creo... Es que luego te puedes quedar allí a vivir. Pero todo esto no es una fórmula mágica, esto se trata de política, de sentarse, de hacer el estudio de carga y de ver de lo que se quiere. Leandro, lo que yo creo que no solo el problema es turístico, porque el turismo no es solamente turístico. Yo creo que Canarias tiene más un problema residencial de personas que ven en Canarias una zona
de paz, con una la población zona de derecho. Claro, que cada vez van a venir más gente de fuera, de la Unión Europea sobre todo. Es un arma de doble filo, Jorge, porque... No, pero me refiero que yo no es que esté a favor ni en contra, yo digo que esto va a suceder. Sí, Fuerteventura, yo hablo, porque tenemos ahí también intereses sucediendo. periodísticos. En Fuerteventura se está vendiendo una cantidad de vivienda, vamos, no en zonas puramente turísticas, en este caso en Corralejo, pero a las afueras, y que están siendo compradas por gente de Europa, porque a ellos al cambio les resulta factible, son gente jubilada. Claro, mire, ahora que toca ese tema, el tema de la vivienda vacacional es necesario regularlo, es necesario una ley que lo regule. ¿Por qué? Porque se dan situaciones como que se compren complejos enteros por empresas de fondos de inversión o empresas de inmobiliarias externas y la pongan exclusivamente como vivienda vacacional. Haciendo incluso una competencia desleal a la regulada. Ahí está, entonces claro que es necesario. Entonces estamos llegando a esa situación en Lanzarote y en Canarias. Yo lo que quiero dejar muy claro que esto no es turismofobia, porque ya he escuchado voces decir que esto se trata de turismofobia. Pero sí es verdad, yo sé que no es turismofobia. tú no lo También quiero dejar claro que no hay ningún partido político detrás. Hay gente que sí creen que hay una obsesión contra el turista, y yo creo que ahí se va a mezclar todo, es lo que yo creo. Gente que como ustedes, que creo que lo tienen claro, el sentido común, hay que poner límites, y me parece, en fin, una opción que a mí al menos me parece razonable. No hemos hablado de la tasa turística, que también sería otra opción que se está aplicando en muchos muchos lugares. Yo lo que pasa es que yo prefiero más que se gaste menos y se utilice el dinero que se tira en las instituciones, como usted bien sabe que se tira mucho dinero. ¿Para qué quieres poner? Pero explícame, yo pues mira, curiosamente... Porque cuando usted se va a Berlín, por ejemplo, le cobran una tasa turística. ¿Para qué quieren más dinero en la administración pública? Si tienen dinero a plazo fijo, ¿para qué quieren recursos? ¿Para qué quieren quitárselo al ciudadano o al visitante? Porque en algún momento nosotros también somos turistas. Claro. ¿Para qué? Pues si tienen dinero y no lo gastan, si no saben invertirlo, si no saben planificar, ¿para qué quieren más dinero? El tema de la tasa turística, que fíjense bien el término, es tasa turística. El espíritu de la tasa turística. La tasa turística, rápidamente, puede ser finalista, es decir, o debe ser finalista, puede ser destinado esos ingresos para la preservación del territorio. La de combustible, y tenemos las peores carreteras de Canarias. Bueno, pero eso, entonces vamos a mirar de aquí para atrás quiénes han estado gestionando los dineros públicos. ¿Vamos a sacar cuenta o vamos a poner el nombre? Entonces, ¿quiénes son los que no han sabido administrar el dinero público de aquí hacia atrás? Pues son siempre los mismos. A lo mejor hay que ir cambiando de las tasas colores. turísticas ya se ha hecho pruebas y tampoco ha sido... Y funciona en Barcelona, funciona en Baleares, funciona en Berlín. Pero Barcelona está igual de tensionado más que cualquier otra ciudad es un problema de España. global. Es decir, que no es tan fácil. Y el problema no es Canarias, el problema, esto está viviéndose ahora en muchos sitios. Es decir, que es un cambio de paradigma que hay que estudiar, porque efectivamente hay un problema de superpoblación que hay que resolver. Ahora también leía en Japón, también quieren limitar el crecimiento turístico. Porque es una isla, evidentemente. Y es una isla y tienen problemas, y eso que tienen muchos menos turistas, pero en fin, están buscando formas porque no son fáciles y porque hay gente que está a favor, gente que está en contra. En fin, esto no es un tema tan fácil. Yo creo, sinceramente, que si no se politizan los temas, yo creo que tenemos que poner enfrente al promotor ni al otro, porque este es el que nos puede. Yo creo que ahora mismo en un Estado de Derecho ellos tienen su prerrogativa, y por lo tanto yo creo que lo que hay que intentar que ellos también vean lo que nosotros vemos mucho, ¿no? Que hay que poner un límite, hay que buscar fórmulas donde la calidad de vida, sobre todo, no se siga deteriorando en Canarias y en muchas otras zonas de España. Leandro Delgado, de Lanzarote en Pie, portavoz, muchas gracias. Un placer. Seguiremos hablando de este tema porque va a ser un tema recurrente. Nosotros ya este medio llevamos ya diciéndolo de hace 2 o 3 años, que después de la pandemia, que hay un problema que hay que... No hay que no tratarlo, no hay que esconderlo debajo de la alfombra, porque eso lo que hace es complicarlo más. Pero es verdad que después hay que dar soluciones factibles y también emplear el sentido común. No, como bien decía Leandro, y le entendí, al menos no estamos hablando en contra del turismo, porque el turismo tiene una fortaleza importantísima para estas islas, para estas islas en general. Jorge, nos vamos. Guillermo, ya puedes comer tranquilamente, que ya te lo mereces. Tengo ya por los chiquillos. Y don Pedro, que ya me llamó su madre, que tiene ahí el potaje de lenteja hoy, Pedro. Pues entonces yo lo tengo de garbanzo. Entonces repito, porque ayer comí potaje de lenteja. ¿También?
Así que deja que varíe un poco. En mi casa, que éramos 11, comíamos potaje de Sí, lentejas ahora seguro que 3 comen días. todos los días lo mismo. ¿A quién vas a engañar, Jorge? Pues sí, en mi casa se comía. En tu casa, En mi casa- en una época. Hombre, Ahora, claro, en la no. época en la que A mí pues... me han dicho que últimamente comes carabinero. Sí, carabineros, sí. Caro, de caro. Nosotros regresamos mañana, no es una amenaza. Buenas tardes. Venga.